Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer el problema número 1 del problemario. Este es del primer departamental, así que cualquier duda que tengan, ya saben, estamos para atenderlos. Dice, el óxido de etileno se produce por oxidación directa del etileno en oxígeno de acuerdo a la siguiente reacción. Etileno más oxígeno nos da óxido de etileno. Se alimenta una mezcla constituida por 2.53% de etileno, 18.94 de oxígeno y el sobrante de nitrógeno. Un reactor que opera a 2 atmósferas considere que la mezcla gaseosa como gas ideal, ¿ok? Entonces, para este tipo de problemas, siempre es recomendado que dibujemos el diagrama de proceso para darnos una idea de qué es lo que está pasando en el sistema. Y pues bueno, nos dice que se alimentan 2.53%, supongo que es mol, no nos dice, pero vamos a suponer que es mol de etileno. Es importante que si no les dice si es por ciento mol o por ciento masa, que ustedes pregunten a su profesor si es por ciento mol o por ciento masa, porque pues varía el método de solución con respecto a, a una composición molar o una composición másica. En este caso lo consideramos como mol, porque pues no hay nada a quien preguntarle. Y recordemos que la suma nos tiene que dar el 100%, así que pues si sumamos esto, 2.53 más 18.94 y la diferencia es de nitrógeno, ¿no? 78.53% mol de nitrógeno. No nos da una cantidad, nos dice que se opera a 2 atmósferas de presión y se cuenta con la siguiente expresión, una expresión de delta G que depende de la temperatura y que la temperatura debe de estar en kelvines. Y que ese delta G nos va a dar en caloría por mol. Nos pide determinar la expresión para la constante de equilibrio en función de la temperatura, la constante de equilibrio a 950, el avance de reacción, la conversión y la composición de la mezcla a esa temperatura, la temperatura a la cual se obtiene el 95% de conversión y qué pasa o qué tenemos que hacer para aumentar la conversión. Aumentar o disminuir la presión y después que lo mismo que si deseamos aumentar la conversión, ¿qué haríamos? Aumentar o reducir el nitrógeno alimentado y que lo justifiquemos, ¿no? Entonces, para un problema de termodinámica es importante que nosotros establezcamos una base de cálculo, ¿vale? Más allá de lo que nos pidan, pues nosotros tenemos que poner un balance. Entonces vamos a poner que los moles a la entrada son 100 moles para fines prácticos, de los cuales, pues, si lo multiplicamos por su fracción, nos va a dar 2.53 mol. Nos va a dar de oxígeno 18.94 mol. Y nos va a dar de nitrógeno 78.53 mol. ¿Ok? Estas cantidades, pues recordemos que si yo quiero la cantidad en moles de cualquier componente, pues es su fracción por los moles totales y ya está. Entonces, 0.053%, pues nos da 2.53 y así con cada uno de ellos. Una vez que tenemos la cantidad que alimentamos de cada uno de ellos, procedemos a hacer un balance de masa. Vamos a poner esta ecuación acá. El balance de masa, hay que considerar la reacción química. El etileno más el oxígeno produce de manera reversible óxido de etileno.
Y a mí me gusta ponerle abajo de cada uno de esto, de la reacción química, su avance de reacción, que solamente es multiplicar el avance por su coeficiente estequiométrico, en este caso 1 por 0 por el avance, 0.5 por el avance y 1 por el avance. Porque el balance de materia solamente es hacer una lista de los componentes que participan, en este caso etileno, oxígeno, óxido de etileno y nitrógeno. ¿Ok? Son los que participan en todo el proceso. Después, a mí me gusta poner las moles que reaccionan o se forman, perdón, las moles que alimento de cada componente. Las moles que alimento de cada componente. Y por último, las moles que reaccionan o se forman, para así tener las moles en el equilibrio. Las moles que alimentamos, pues es muy sencilla porque pues son las que nos dice el problema. En este caso nosotros propusimos o proponemos una base de cálculo para que veamos cuánta cantidad está alimentándose. De etileno entran 2.53, de oxígeno entran 18, no entra nada de óxido y de nitrógeno 78. Los moles que se forman, aquí es importante saber que si estamos hablando de un producto, es positivo, y si estamos hablando de un reactivo, es negativo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El etileno es reactivo, por lo tanto, como es reactivo es negativo, o sea, ponemos menos y su avance de reacción que pusimos abajo. En este caso solamente es menos el avance. Para el oxígeno exactamente lo mismo, es reactivo, 0.5 como lo pusimos acá, el avance. El óxido de etileno es positivo, es producto, más lo que pusimos acá, el avance. Y este pues no es reactivo ni producto, solamente es 0. Y ya quedó nuestra línea de reactivos. Y ya por último solamente es juntarlo. O sea, 2.53 menos el avance, 18.94 menos 0.5 el avance y 78.53. Lo que a nosotros nos interesa en este balance es esta cantidad. La cantidad que tenemos en el equilibrio. ¿Por qué? Porque esto es lo que alimentamos, esto es lo que reacciona o se forma y esto es lo que sale. Los moles en el equilibrio siempre los vamos a tener a la salida. ¿Vale? Entonces, este es un balance como lo vimos en el tercer semestre, donde la entrada menos lo que reacciona más lo que se produce es igual a lo que sale. ¿Ok? Por eso si es reactivo es negativo, si es producto es positivo y solamente lo vamos ajustando. Con un poquito de práctica, ustedes pueden llegar a esto sin plantear esta parte. Pero mientras no practiquemos, pues es importante saber de dónde viene todo. Y también, pues, los moles totales. ¿Cómo saco los moles totales? Pues sumando todo. Sabemos que estos números sumados me dan 100 porque aquí lo tengo. Y un negativo con un positivo se eliminan y nos queda medio negativo. Ya que tenemos esto, ahora sí podemos plantear el siguiente desarrollo. Porque todos los problemas de termodinámica se resuelven con un balance de masa. Posteriormente, el valor de K a una T conocida. Y por último,
El valor de K en función del avance, solve al avance. La mayoría de los problemas son así. Entonces, para sacar nosotros un valor de K, pues sabemos que K en el equilibrio es igual a la exponencial de menos delta G entre RT. Nosotros ya tenemos una ecuación del valor de delta G. El valor de delta G es todo esto. Entonces solamente lo copiamos y lo ponemos ahí. Menos todo ese valor de delta G entre RT. Si lo queremos reducir un poquito más, pues solamente hacemos las operaciones. Menos por menos da más. 35.500 menos 32T entre RT. Y ya está. Esta sería nuestra expresión de K en función de T, como nos lo pide el inciso A. Luego nos dice que la constante de equilibrio a 950, pues solamente lo sustituimos. K en el equilibrio, evaluada a 950 Kelvin, pues es igual a la exponencial de 35.500 menos 32 por 950 entre R. Como nuestra delta G está en calorías, pues vamos a ocupar la R en calorías. 1.9876 por 950 y hacemos el cálculo. $3.29234 y ya está. Entonces ya tenemos un valor de K a una temperatura conocida. Nos piden el avance de reacción, la conversión y la composición de la mezcla gaseosa a esa temperatura. Para eso, pues nosotros necesitamos sacar K en función del avance, que es muy sencillo porque K en el equilibrio también la podemos encontrar como K phi, K de fugacidad, Kn, la presión total del sistema, los moles totales en el equilibrio y la sumatoria de Nui. ¿Ok? Entonces, K phi es la fugacidad de mis productos entre la fugacidad de mis reactivos. Pero, como nos dice que es un gas ideal, la fugacidad de un gas ideal se considera como 1. ¿Vale? Entonces, la constante de productos entre reactivos pues nos va a dar 1. Kn es exactamente lo mismo, pero en vez de fugacidades, pues recordemos que N son moles. Moles de productos y moles de reactivos. Moles de productos, pues serían los del etileno, que en este caso solamente es el avance de reacción. Y bueno, lo voy a poner completo para que lo vean. Serían moles del óxido de etileno. Luego moles del etileno por moles del oxígeno. Este último elevado a la 0.5 porque siempre se eleva a su coeficiente estequiométrico. Las moles del etileno es 2.53 menos el avance. Y las del oxígeno, 18.94 menos el avance. Entonces ya tenemos Kφ, ya tenemos Kn. La presión total no la da el problema, 2 atmósferas. Los moles totales ya también los tenemos de nuestro balance. Y la sumatoria de Nui solamente es coeficientes estequiométricos de mis productos, en este caso el 1 menos 1 más 0.5, o sea, productos menos reactivos. 1 del óxido de etileno,
1 del etileno y 0.5 del oxígeno. Productos menos reactivos. Nos da menos 0.5. Una vez teniendo todo esto, ya solamente sustituir en nuestra ecuación principal, donde K en el equilibrio es igual a 1, Kφ, por Kn, por la presión total entre los moles totales elevado a la menos 0.5. Y como todo esto ya conocemos el valor numérico, pues está igualado a 3.29, perdón. Y listo, ya tenemos una ecuación donde solamente mi única variable o mi única incógnita es el avance de reacción. Nos vamos a la Tejas, escribimos solve, abro, cierro paréntesis y escribo dentro del paréntesis toda la ecuación. Control división para poner la división en así. El avance, aquí olvidé poner que esto va elevado a la 0.5. Recuerden que el oxígeno se eleva a su coeficiente estequiométrico. Ténganlo en cuenta y tengan mucho cuidado porque ese es el error más común que tienen a la hora de hacer este tipo de problemas. Por 2 coma el avance. Perdón. Debemos de igualarlo a nuestro valor de 3.29, 23.4. Y nos dice que el avance es de 1.61, perdón, 68, 36.1 moles. Ese sería nuestro avance de reacción. Está. Luego la conversión, pues la conversión, porcentaje de conversión, va a ser igual a al coeficiente estequiométrico del reactivo limitante por el avance de reacción entre los moles que alimento del reactivo limitante. ¿Qué es mi reactivo limitante? Pues hay que calcularlo. El reactivo limitante solamente es dividir lo que alimento entre su coeficiente estequiométrico de ambos reactivos y el valor más pequeño ese es el que es nuestro reactivo limitante. En este caso, pues tengo 2.53 entre 1, pues nos da 2.53 para el etileno y del oxígeno nos da 18.94 entre 0.5, 37.88. Entonces, el etileno, en este caso, es nuestro reactivo limitante, por el simple hecho de que esa división da un valor más pequeño, o sea, se consume primero. Por cada mol que yo hago reaccionar, por cada 2.53 moles que reaccionan, deberíamos de alimentar 37.88 de oxígeno. O sea, se consume antes, por cada mol que se consume acá se consume media mol. Y a pesar de eso alimentamos más, entonces pues está en exceso. Entonces, coeficiente estequiométrico del etileno por el avance y los que alimentamos 2.53. Como es porcentaje, damos por 100. $66.54.
el porcentaje, y nuestra composición, o sea, Y de cada uno, pues serían los moles en el equilibrio de cada componente por los moles totales. O sea, hacemos esta operación y lo dividimos entre el total para cada componente. El resultado de esto es 0.84639. El de este 18.0982. Este nos va a dar el avance. Y este pues sigue siendo 78. Y el total 82 moles, ¿no? Entonces ya nada más la composición pues sería dividir cada uno de esos resultados entre el total. Y nos da su composición. Entonces, la fracción del etileno en el equilibrio es de 0.008536. La composición del oxígeno 0.182518. La composición del óxido de etileno y la composición del nitrógeno (6). Y pues el total, este más este más este, nos debe dar del 100%. ¿Vale? Es una forma de comprobar que todo lo que hicimos es correcto. Esa sería la composición de nuestro reactivo. Este sería el porcentaje. Este de acá sería el avance. Y todo eso sería el inciso C. Ahora nos dicen la temperatura a la cual se tiene el 95% de conversión a las mismas condiciones de alimentación y presión. Entonces, siempre que nos den porcentaje, nosotros vamos a sacar la ecuación y despejar el avance. Porque ahora nos dicen, de esta ecuación que nosotros tenemos aquí, pues ya sabemos que el coeficiente estequiométrico es 1. Que lo que alimentamos son 2.53. Y que el porcentaje pues es del 95%. Lo único que nos queda es saber cuánto vale el avance. Por lo tanto, pues el avance es el 95% de 2.53. Bueno. Luego, para sacar la temperatura, pues necesitamos nosotros un valor de la constante, porque es lo único que depende de la temperatura. Para sacar una constante, pues nosotros podemos ocupar o esta ecuación, ¿no? Como ya sabemos cuánto vale el avance, pues podemos ocupar toda esta ecuación. Donde pues el avance vale 2.4. Es un valor ya conocido. Y listo, ¿no? Ya tenemos ahora cómo
Una forma diferente de calcular la constante de equilibrio. O sea, estamos haciendo lo mismo, pero al revés. Acá, con una temperatura conocida, sacábamos K. Con esa K sacábamos el avance y con el avance el porcentaje. Ahora al revés. Con el porcentaje sacamos el avance, con el avance sacamos K y con esa K sacamos temperatura. Es exactamente lo mismo, solamente visto de una forma reversible prácticamente. Ya tenemos la ecuación escrita. Esto es K. Y nos dice que K vale 31. 31.7072. Y pues ya por último, ¿cuánto vale mi temperatura? Porque pues ya sé que todo ese valor vale eso. Entonces, la única incógnita va a ser mi temperatura. T, 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 T. Y nos dice que la temperatura a la que debemos de trabajar si queremos el 95% de conversión, pues es 913. ¿Qué quiere decir eso? Pues que con 950 alcanzamos el 66% y con 913 alcanzamos el 95%. Entonces, si con 950 alcanzamos el 66% y con 913 alcanzamos el 95%, ingeniero químico, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Trabajar a una temperatura mayor o a una temperatura menor? Eso podría ser también una pregunta. ¿Qué pasaría o cómo mejoraría usted el proceso para aumentar la eficiencia con respecto a la temperatura? Ah, pues, si disminuyo la temperatura, aumenta mi conversión y está aquí comprobado. ¿Vale? Sería el D. El E. Si se desea aumentar la conversión del inciso C, aquí, qué recomendaría hacer con respecto a la presión y por qué? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Aumento o disminuyo la presión? Es lo que nos dice. Cuando nos piden ese tipo de análisis, lo que tenemos que hacer es agarrar la expresión que depende de la presión y modificar ese valor. O sea, si tenemos 2 atmósferas, pues vamos a decir, ok, no quiero que valga 2, quiero que valga 10. Como nosotros ya tenemos un solve establecido, le vamos a poner ahí 10, o sea, aumento la presión. ¿Y qué le pasa a mi avance? Ah, pues mi avance de reacción va a tener un valor de 2.063 moles cuando aumento la presión. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Pues, si a 2 atmósferas yo tengo 1.68, y si aumento la presión, ahora tengo 2.063. ¿Qué quiere decir esto? Pues si aumento la presión, aumento mi avance. Ese sería el análisis, ¿no? Es un análisis muy práctico, muy sencillo. Y ya está. ¿El por qué? Porque simplemente lo vemos numéricamente. ¿Ok? La comprobación es su cálculo.
Luego nos dice, ¿qué pasaría si aumento el nitrógeno? Entonces, lo mismo, aquí el nitrógeno, pues depende de esta expresión. Vamos a ponerle 2, que son los moles inertes, es lo que nos está diciendo. ¿Qué pasaría si quitas o metes inertes? Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle 150, o sea, vamos a aumentar la cantidad de nitrógeno y vamos a ver qué pasa. Lo mismo, seleccionamos nuestro cálculo y le ponemos 150. Vamos a ponerle 200, ¿vale? Para que se vea el cambio. Con 200 nos da un avance de 1.9173 cuando aumento la cantidad de inertes. Conclusión, aumentó con respecto al anterior de 1.68. Entonces, si aumento mis inertes, aumento mi avance. Porque está trabajando a la misma presión que el problema anterior. Espérenme, no es cierto. Aquí le puse 10 y es 2. 1.47. Ahí es un error mío. 1.47, 898, cuando aumento la cantidad de inertes. Por lo tanto, si aumento mis inertes, disminuyo mi avance. Porque ahora sí, ya está la misma presión que 2 atmósferas, pero aquí tiene 100 y aquí tiene 200 de inertes. Entonces, si yo trabajo a la misma presión y a la misma temperatura, pero con más inertes, pues me disminuye el orden. Y acá, si yo trabajo a la misma temperatura y a los mismos inertes, pero a diferente presión, aumento la presión, aumenta mi avance. Aumento mis inertes, disminuyo mi avance. Esa sería la conclusión de cada uno de los incisos. Inciso E inciso F. Y ese sería todo el problema número 1.